Alvaran, and I work with Legal Aid of Arkansas. Legal Aid is an Arkansas nonprofit corporation which gives legal assistance to the low-income persons. Today, we are at Community Access Television for the third and final time this year to provide information on taxpayers' rights and responsibilities. With me in Kat's studio today are Managing Attorney of Legal Aid in Fayetteville, Mary Luz, and Assistant Stephen Koger. We are going to perform a brief skit which will provide information about the individual taxpayer identification number and child tax credit. This skit is provided by our low-income taxpayer clinic, which is funded by the Internal Revenue Services. For more information, you may visit our website at www.laalitc.org. Hola, yo me llamo Stephen Koger y yo también soy de Ayuda Legal de Arkansas. Ayuda Legal es una corporación sin fines lucrativos que provee ayuda legal a las personas de bajo ingreso. Para la tercera y la última vez de este año, estamos aquí en la televisión del acceso de la comunidad para proveer la información sobre los derechos y las responsabilidades de los contribuyentes. Aquí en los estudios de televisión del acceso de la comunidad, hoy tengo conmigo la supervisora de los abogados Mary Luz y también asistente Maribel Albarrán. Vamos a hacer una breve obra que proporcionará consejos para algunas preguntas comunes para los contribuyentes de bajo ingreso y también información sobre el ITIN o el número de identificación del contribuyente individual y también el crédito por el hijo. Esta obra está provenida por nuestra clínica para contribuyentes de impuestos de bajo ingreso, que está financiado por el Servicio de Impuestos Internos. Para más información puede visitar laalitc.org. Now, please enjoy our brief educational low-income taxpayer skit about the 18 and child tax credit. Ahora, por favor, disfruten nuestra breve obra educativa sobre el ITIN y crédito para el hijo. Hola, me llamo Steven. Entiendo que ustedes tienen una clínica para contribuyentes de impuestos de bajo ingreso. Hoy, yo tengo algunas preguntas para ustedes. Lo más importante tendría que ser, de seguro, sobre cómo yo puedo ganar $1 millón con el crédito por el hijo, solo para erradicar mis impuestos. Un amigo me dijo que se podría ganar muchísimo para declararlos a causa de ser pobre y que no hay que tener un número de seguro social. Le recuerdo a Steven. Mrs. Luz, you remember Steven? Yes. Okay. He has a few more questions about taxes, and he says a friend told him he could get $1 million through the child tax credit. His friend told him also that one doesn't have to have a social security number to qualify for the child tax credit. Well, it isn't possible to get $1 million through the child tax credit, Maribel. Please tell Stephen that the child tax credit is a federal income tax credit for people with children who don't earn much money. Before we can talk about the child tax credit, though, we should probably talk about the individual taxpayer identification number, because Stephen is interested in the child tax credit for people who don't have a Social Security number. Pues lo siento, Steven, pero no es posible ganar $1 millón a través del crédito por hijo. El crédito por hijo es un beneficio que ofrece el impuesto federal a las personas que trabajan pero no ganan mucho dinero. Pero antes de que podamos hablar del crédito por hijo, debemos hablar del número de identificación del contribuyente individual, porque usted está interesado por el crédito por hijo, para los que no tienen un número de seguro social, ¿correcto? Sí. Muchos de mis amigos hispanos no saben que podrían declarar los impuestos y recibir dinero para hacerlo. He says that, yes, he is interested in the child tax credit because many of his Spanish-speaking friends do not know that they could file their taxes and receive money for doing so. Okay, so we should take this one step at a time. First of all, tell him that folks who want to file their taxes but don't have a Social Security number are most likely safe to do so. There are laws that prohibit the IRS
from sharing information about taxpayers with other branches of government like immigration. Okay. Señora Luz dice que tenemos que seguir paso por paso. La primera cosa es que la gente que quiere declarar los impuestos, pero no tiene un número de seguro social, ellos deben de saber que probablemente ellos pueden declarar los impuestos sin tener problemas con inmigración. Hay leyes que prohíben el IRS de compartir información con otras partes del gobierno como la inmigración. Pues entonces, mis amigos que no tienen documentos deben declararlos o no. ¿Están seguros o no? He says, well then, should my undocumented friends file their taxes or not? Are they safe or not? Information about a couple of undocumented people was leaked by the IRS in years past, but not in Arkansas. The rewards may outweigh the risk because if there is a comprehensive immigration reform, then filing taxes would be proof of being in the United States and of good moral character. Información sobre algunas personas indocumentadas, pero no en Arkansas, y las recompensas podrían tener más peso que el riesgo. Esto quiere decir que no se ha pasado información a inmigración en el estado de Arkansas, pero es buena idea para que las personas declaren sus impuestos, ya que una reforma migratoria de la inmigración se puede aproximar, y si ellos declaran sus impuestos, esto demostraría buen carácter moral. Ok. Bueno, pues, por favor, dígame cómo se puede aplicar para este número de identificación del contribuyente individual. He asks you to please let him know how he can apply for the individual taxpayer identification number. Okay, that is often called the I-10, and the I-10 is for federal taxes only. They're for individuals who are not eligible to obtain a Social Security number. Tell him that getting an I-10 does not change your immigration status or your right to work in the United States and does not make you eligible for the Earned Income Tax Credit. Señora Luz dice que el número de identificación de contribuyente individual se llama muchas veces por las letras en inglés el I-10 y que es para usos tributarios solamente. Los I-10 se otorgan a individuos que no son elegibles para obtener un número de seguro social y que pueden obtener un I-10. No afecta su condición migratoria, ni le da el derecho a trabajar en los Estados Unidos, ni le hace elegible para el crédito tributario por ingreso del trabajo. Ok. Entonces, ¿y cómo se puede recibir el crédito por el hijo? Okay. He says, how does one receive the child tax credit? We're getting to that, but first we have to talk more about the I-10. To get an I-10, you must apply for an I-10 on a Form W-7. If you're applying for an I-10 to file a tax return, you have to attach your completed return to Form W-7. After Form W-7 has been processed, the IRS will assign an I-10 to the return and process the return. Again, an I-10 does not change your immigration status or your right to work in the U.S., and it does not entitle you to Social Security benefits. Individuals filing with an I-10 are not eligible for the Earned Income Tax Credit. Okay. Antes de que podamos hablar del crédito del hijo, tenemos que hablar más del I-10. Para recibir un I-10, un número de identificación del contribuyente individual, debe aplicar por el I-10 con la forma W-7. Si está aplicando para un I-10 para declarar los impuestos, tiene que incluir como anexo forma W-7. Después de que la forma W-7 ha sido procesada en el IRS, el Servicio de Impuestos Internos le asignará un I-10 a la declaración y la procesará. Como ya le dijo ella, el I-10 no cambia su condición migratoria, no cambia derechos de trabajo en los Estados Unidos y no da permiso a recibir beneficios del Seguro Social. Individuos que declaran con un I-10 no son elegibles para el crédito tributario por ingreso del trabajo. Muy bien, entiendo. Sí. ¿Y qué más ustedes pueden decirme del I-10? He asks what more you can tell him about the I-10. He will need to submit Form W-7 with his original completed tax returns for which the I-10 is needed. The original documents or certified or notarized
copies of documents that substantiate the information provided on Form W-7, he'll need those, and also supporting documentation must provide, for example, the name, date of birth, and country of citizenship. Okay. Is there anything else? If you submit an original valid passport or a notarized or certified copy of a valid passport, you do not need to submit any other documents from the list I'll discuss later. If you do not submit an original valid passport or a notarized or certified copy, you must provide a combination of documents, at least 2 or more, from the list below that are current and that verify A, your identity, that is to contain your name and a photograph, and B, support your claim of foreign status. Señora Lu dice que va a necesitar forma W-7 con el original de su declaración completada de impuestos para cualquier solicitud del ITIN. Los documentos originales o copias certificadas o notarizadas que comprueben la información de la forma W-7. Necesitará esos, y la documentación deberá proveer, por ejemplo, el nombre, la fecha de nacimiento y el país de su ciudadanía. Si usted proporciona el origen del pasaporte válido, no tiene que proveer ninguno de los documentos que los que la señora Luz va a enumerar. Si no proporciona el original de un pasaporte válido, usted debe proveer una combinación de varios documentos, los cuales verifiquen su identidad, debe contener nombre completo y fotografía, o establecer su estatus de extranjero. Pues hay mucho a recordar. Dígame más, por favor. Okay. He says that there is so much to know and ask that you please tell him more. If one does not submit a valid passport, then he or she will need to provide 2 or more of any of the following: a national identification card, which must show a photo, name, current address, date of birth, and expiration date, or a U.S. driver's license, a civil birth certificate, a foreign driver's license, a U.S. state identification card, a foreign voter's registration card, U.S. military ID card, a foreign military ID card, visa, U.S. Citizenship and Immigration Services photo ID, for dependents only, medical records and/or school records. And also, he can go to www.irs.gov and click on En Español to look up tax information online. Okay. Sí, si uno no proporciona el original de un pasaporte válido, entonces él o ella necesitará proporcionar 2 o más de cualquier de los siguientes: una tarjeta vigente de identidad nacional, foto, nombre, domicilio, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento, licencia de conducir de los Estados Unidos, una acta de nacimiento civil, licencia de conducir extranjera, una tarjeta de identidad estatal de los Estados Unidos, una tarjeta de registro de votación extranjera, una tarjeta de identidad militar de los Estados Unidos, tarjeta de identidad militar de su país de origen, una visa, identificación con foto del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, y solo en el caso de dependientes económicos se puede usar registros médicos o registros académicos. También usted puede visitar la página de internet en el www.irs.gov y hacer clic en la sección de español para información de los impuestos. irs.gov, ¿no? Gov. Muy bien. ¿Cuándo hay que aplicar para este número de identificación del contribuyente individual? Okay. He says, when does one apply for an individual tax identification number? He needs to complete and attach Form W-7 when filing the tax return for the year for which the I-10 is needed. He should allow 4 to 6 weeks for the IRS to notify him in writing of his I-10. Okay.
Señora Luz dice que usted debe completar y adjuntar la forma W7 cuando presente la declaración de impuestos para la cual se necesita un I-10. Espere 4 a 6 semanas para recibir una respuesta escrita del IRS. Ok. Entonces, si alguien sin documentos trabajó en el año 2008, ¿necesitan declarar los impuestos o no? So, if someone without immigration documents has worked in 2008, they need to declare their taxes? Workers who do not have a Social Security number are required by law to file income tax returns, and they will need an I-10. Okay. Trabajadores que no tienen un número de seguro social son requeridos por la ley a declarar los impuestos y para hacerlo van a necesitar un I-10. Ok, muy bien. ¿Y qué del dinero que puede recibir la gente indocumentada como el crédito por el hijo? Okay. He says very well. And what about the money that undocumented people can receive, like the child tax credit? Okay. People who have no immigration documents but who have an I-10 may be able to receive a refund for excess taxes that have been withheld from their paychecks. They may be able to claim the child tax credit and exemptions for dependents. Filing taxes also helps document a wage record, and it may help with future immigration applications by showing continuous presence in the U.S. and good moral character. La gente que no tiene documentos de inmigración pero tiene un I-10 tal vez podrían ser elegibles para un reembolso por los impuestos excesos que han sido retenidos desde su sueldo. Tal vez podría ser elegible para el crédito por el hijo y exenciones para los dependientes. Declarar los impuestos también ayudan con documentar un registro del sueldo y tal vez podría ayudar con aplicaciones inmigratorias en el futuro por mostrar una presencia en los Estados Unidos y buen carácter moral. Pues eso me interesa mucho. He says that is very interesting to him. That's good. Tell him that when someone applies for an I-10, an application must be filed for their spouse and each child if they do not have a Social Security number. A taxpayer is allowed $3,500 personal exemption and an additional $3,500 exemption for his or her spouse and for each of his or her children. In addition, a taxpayer is allowed a $1,000 tax credit for each of their children under the age of 17 who live with them for more than half of 2008. If someone with an I-10 worked, supported a family, and had taxes withheld from their paycheck, it is very likely that they are eligible to receive a refund when they file a tax return. Es bueno que todo esto te sea interesante. Señora Luz dice que cuando alguien aplica por un I-10, una aplicación tiene que radicar por el esposo o por la esposa y por cada niño, si ellos no tienen un número de seguro social. Un contribuyente es permitido una exención de $3,500 personal y una exención adicional de $3,500 para su esposo y para cada uno de sus niños. Además, un contribuyente es permitido $1,000 en crédito tribunal para cada uno de sus niños bajo la edad de 17 años que vivió con el contribuyente por más de la mitad del año 2008. Si usted trabajó, apoyó a una familia e impuestos fueron retenidos de su sueldo, es muy probable que usted tiene derecho a recibir un reembolso cuando usted declare su declaración de impuestos. Ok, pues muchas gracias a usted, señora Albarrán, y por favor dígale gracias a señora Luz. He says thank you, Mrs. Luz. You're welcome. And let him know also that Legal Aid of Arkansas will be at the Jones Center in Springdale, Arkansas, for families at 6 p.m. on February 26th, March 24th, and April 7th. We will be at the Arkansas Workforce Center in Fayetteville from 9:30 a.m. to noon on March 3rd, March 17th, April 2nd, and April 14th. We will be at the Northwest Arkansas Community College Adult Education Center at 10 a.m. on February 25th and at 6 p.m. on March 18th. Legal Aid of Arkansas will be at the Fayetteville Adult and Community Education Center at 10 a.m. on March 5th and April 2nd
and at the Fort Smith Public Library Community Room at 3 p.m. on March 21st. Ella dice que también estará informando, que ayuda legal estará informando en el Jones Center para familias en Springdale a las 6 de la tarde el 26 de febrero y el 24 de marzo y el 7 de abril en el Jones Center. También ayuda legal estará en el Arkansas Workforce Center en Fayetteville desde las 9:30 hasta el mediodía en marzo 3 y 17 y en abril 2 y 14 en el mismo lugar. Estaremos en el Centro de Educación para Adultos del Noroeste de Arkansas, en el colegio, en el 10 y el 25 de febrero a las 6 de la tarde y el 18 de marzo. Ayuda legal estará en Fayetteville Adult and Community Education Center, el Centro Educativo para Adultos y la comunidad en Fayetteville a las 10 de la mañana el 5 de marzo y el 2 de abril. Y en el Salón de la Comunidad Biblioteca, en la Biblioteca de Fort Smith, el 21 de marzo a las 3 de la tarde. Muy bien, ustedes estarán en todas partes, me parece. Sí. Pues muchas gracias para todo su servicio a la comunidad. Okay. He says we're going to be all over. And he says thank you for your service to the community. Very good, very good. Also, remember you can visit our website at www.laalitc.org. Okay. Recuerde que usted puede visitar nuestro sitio de internet al www.laalitc.org. Muy bien, lo haré. Muchas gracias. Will do. Thank you. Okay. Thank you for watching our brief skit on the low-income taxpayers' rights and responsibilities. We are making a special effort to reach out to our limited English proficiency neighbors. Please contact us if we can be of your assistance. Thank you. Gracias por acompañarnos en esta breve obra que se trató de los derechos y las responsabilidades de los contribuyentes de bajos ingresos. Estamos intentando alcanzar nuestros vecinos que hablan nada o solo poco del inglés. Por favor, contáctenos si podemos ayudar. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.